Ahora ya no os voy a ver durante un rato, entonces, pero cualquier cosa, bueno, podéis poner, como decíamos, las preguntas en el chat y luego habrá una ronda, ¿no? Para poder conversar, porque al final cada uno tenemos nuestra experiencia y la idea de estas jornadas también es poder intercambiar, ¿no? Entonces, como decía Miguel, yo trabajo en acompañar a empresas hacia procesos o a evolucionar sus empresas hacia modelos de economía circular y por eso un poco la idea era pensar en una charla en la que habláramos de cómo, para nosotros, qué significa la economía circular y en el sector del denim específicamente, en base a los principios de Cradle to Cradle. Entonces voy a hablar un poco de las dos, pero sobre todo de los principios de Cradle to Cradle, que para mí son como la clave de nuestro trabajo en la empresa. Entonces, EIG, Eco-Intelligent Growth, es la consultoría en la que trabajo, como comentaba Miguel, y nuestro objetivo es trabajar para que las empresas que mueven nuestro mundo evolucionen hacia modelos de negocio que regeneren la naturaleza y la sociedad, ¿vale? Y bueno, o sea, ¿cómo lo hacemos? Pues con los principios de Cradle to Cradle que impulsan y motivan esta economía circular, ¿vale? ¿Qué es Cradle to Cradle, por tanto, ¿no? Os vais a preguntar. Pues por un lado es una visión. En 2001 salió este libro que se llama Cradle to Cradle, rehacer la forma en la que hacemos las cosas, ¿vale? Y por ejemplo, la primera edición del libro se hizo en plástico para que fuera totalmente reciclable, ¿vale? Y que se pudieran quitar las tintas, separar las tintas y luego poderse reciclar el producto plenamente, ¿vale? Pero luego se desarrolló un programa de certificación de productos. Es de productos porque va tan al detalle que no se puede certificar todo a la vez, no se puede certificar una empresa o una fábrica toda a la vez, sino que vamos muy al detalle, ¿vale? Pero como veréis es un programa que está reconocido por varios entes, tanto públicos como privados. Aquí he puesto algunos ejemplos de marcas de diferentes rangos, ¿vale? Bueno, entonces, como igual, bueno, no sé si algunos de vosotros y muchos de vosotros seguramente conocéis el concepto de economía circular y habéis leído o habéis visto sobre los principios, y aquí hablo concretamente de Ellen MacArthur Foundation, una de las escuelas de pensamiento sobre economía circular, que tiene 3 principios. La economía circular en base por esta escuela de pensamiento es una economía regenerativa, ¿vale? Y esta palabra la utilizaré bastante. Entonces, tiene 3 principios. El primero sería diseñar, desde el diseño, pensar en productos que no generen residuo, pero tampoco generen ni toxicidad ni contaminación, ¿vale? Esto es muy importante para nosotros. Luego, conseguir que los materiales y los productos que hacemos y que utilizamos sigan estando en la fase de uso, sigan estando en nuestros sistemas en lugar de salir de ellos de forma descontrolada. Y por último, pero para nada menos importante, regenerar los sistemas naturales, ¿vale? Estos son los 3 principios. Seguramente conocéis mucho el del centro, ¿vale? Pero vamos a hablar de los 3. Por un lado, como os comentaba, nosotros trabajamos con los principios, pero también el programa de certificación Cradle to Cradle, y además de este ente de la Fundación Ellen MacArthur, hay otro ente que es Cradle to Cradle Products Innovation Institute, que es el ente tercero independiente que gestiona la certificación Cradle to Cradle. Estos 2 entes trabajaron conjuntamente para desarrollar como una metodología para asegurar que los productos que queremos que sean circulares también y ante todo sean saludables, ¿vale? Entonces, esto es lo que resume un poquito los 2 principios, ¿vale? Tenemos que hacer que los productos sean saludables y circulares, ¿vale? Entonces voy a entrar un poco más en detalle de estos 2. Por un lado, ¿qué quiere decir el primer principio, diseñar sin residuos ni toxicidad? Pues pensar en cómo podemos diseñar para hacer productos saludables para todos, para las personas y para el entorno. ¿Cómo lo hacemos desde IG y con el programa de Cradle to Cradle? Antes de contároslo, os quiero hacer una pregunta. Bueno, que no me vais a poder contestar ahora, pero intentar responderla vosotros. ¿Qué veis aquí?
bueno, yo personalmente veo una flor amarilla y seguramente la respuesta de muchos de vosotros va a ser la misma, ¿no? Pero claro, esto es lo que ve una persona. El mismo objeto, una abeja lo ve de esta forma, porque la abeja no le interesa tanto el color y la parte estética del producto como su alimento, que es la parte del centro, es decir, el polen, ¿vale? Entonces, cada uno puede ver las mismas cosas de forma diferente. Entonces, aquí viene otra pregunta que podría ser, ¿qué veis aquí? ¿No? Pues podríamos ver, por un lado, pues las piezas de ropa, un vestido, unos zapatos, los guantes, la gorra, las gafas, etcétera, ¿no? Pero también podemos ver pues toxicidad a la atmósfera o, o al agua o a la piel de las personas o a las vías inhalatorias, ¿vale? Una sustancia cancerígena, etcétera, ¿vale? Nosotros lo que queremos asegurar es que no encontramos ninguna de estas sustancias que no se ven, evidentemente, pero que pueden tener un impacto muy potente negativo para las personas. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando queremos, por ejemplo, aquí veis una etiqueta, en esta etiqueta pone que el producto es 100% de algodón, pero aquí ya a la derecha veis que el producto es mucho más que algodón, tiene muchísimas más cosas. Es evidente que una parte muy importante es el algodón, pero también tiene colorantes, también tiene accesorios, tiene hilo que probablemente no sea de algodón, tiene muchísimas cosas, tratamientos químicos para permitir que nuestro estilo, para que nuestro producto tenga un acabado que nos guste más, que sea más atractivo, ¿no? Hay muchísimas cosas más allá del material principal y por eso tenemos que entrar al detalle. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que necesitamos más transparencia. Es evidente que con algunos test se pueden saber algunas cosas, pero si con test lo resolviéramos todo, sabríamos la fórmula de la Coca-Cola y no, todavía creo que no se sabe. Entonces lo que necesitamos es conseguir que toda la cadena de suministro tenga suficiente transparencia, evidentemente con seguridad de que no se pierda la información valiosa para ellos, pero para compartir la información importante, ¿vale? Y eso es lo que nos permite llegar a decir cuando tenemos un producto saludable para las personas y para el entorno y por tanto que pueda ir a ser circular, ¿vale? Entonces, esto es una transparencia resumen de lo que hace la certificación, el programa de certificación en su primera categoría, ¿vale? La parte de la salud, para conseguir este objetivo. Por un lado, esta transparencia que os comentaba, centrarnos en buscar soluciones que sean saludables para las personas y que incluso vayan a buscar prácticas regenerativas, ¿vale? Entonces, el segundo principio, como este ya lo conocéis, que los productos y sus materiales estén en fase de uso el mayor tiempo posible, ¿vale? Aquí otra pregunta para vosotros, ¿qué es mejor si tener material reciclado o reciclable? Aquí veis una imagen un poco sugerente de qué puede ocurrir en fase de uso con algunos materiales, ¿no? Aquí quiero solo apuntar algo para nosotros importante. Pues ya sabéis la diferencia un poco entre la economía circular y la economía lineal. La economía lineal simplemente piensa en diseñar y tener cosas, pero no qué pasa luego. Luego tenemos el concepto de economía del reciclaje, que sí que utiliza materiales reciclados, pero no necesariamente cuando diseña productos está pensando en cómo se van a utilizar en el futuro y qué va a pasar con ellos, ¿vale? O sea, no evita que haya residuo en realidad. La diferencia entre economía del reciclaje y economía circular es justamente que la economía circular lo que busca es diseñar de modo que no llegue nunca un producto a ser un residuo, ¿vale? Evidentemente esto es un poco ideal y tenemos esta fase de transición en la cual la economía del reciclaje es muy importante, ¿vale? Pero eso, tiene que ser una fase de transición para que podamos llegar a algo más allá que nos permita tener abundancia, porque si vais a mirar en la naturaleza, un árbol no mira cuántas flores tiene en su árbol para saber cuántas va a poder convertir en fruto, sino que cuantas más hojas, cuantas más flores tenga, mejor, porque crea abundancia, que además son nutrientes para otros agentes, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante. Aquí un resumen pues, de la categoría de circularidad del programa de certificación. Por un lado, queremos buscar materiales de entrada que sean circulares o reciclados, saludables,
o que sean de fuentes rápidamente renovables, que quiere decir que no estemos degradando el entorno en el momento porque estamos seleccionando esos materiales. Luego, evidentemente, diseñar para la circularidad, pensando en si vamos a poder tener un negocio de alquiler o cualquier sistema, o tener un sistema de recuperación de los materiales, etc. Y luego pensar en sistemas, porque evidentemente todo no lo podemos hacer solos, ¿no? Por eso también hacemos jornadas así para compartir conocimiento, y tenemos que conocer a las personas, a las empresas, a los entes que nos pueden ayudar con sus actividades complementarias para crear esta red, ¿vale? Luego vamos al tercer principio. El tercer principio es, para la economía circular, es regenerar los sistemas naturales. Como sabéis, estamos degradando nuestro entorno y ahora ya no es suficiente buscar tener un impacto cero, es decir, no ser malos, ¿vale? Sino que tenemos que realmente activamente ir a buscar un impacto positivo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues con el programa de certificación tenemos tres áreas en las que trabajamos en esta dirección, y además más allá de lo que propone la economía circular. Por un lado, gestionamos el carbono. El carbono se ha demonizado, igual como en algunos casos el plástico, pero el carbono es 18% de nuestra composición en el cuerpo humano, ¿vale? O sea, el carbono simplemente depende de dónde se encuentre, será positivo o negativo. Lo que tenemos que buscar es no generar carbono negativo, que es el carbono fugitivo que veis a la izquierda, y es decir, no producir cuando estamos en una fábrica de tejanos o una fábrica de denim o en la fábrica del índigo en la que se produce el colorante. Ahí tenemos que intentar producir con energías renovables si es posible, ¿vale? Luego, cuando estamos fabricando productos, por ejemplo, habrá momentos en los que debemos transportar, pues buscar transportar con materiales que, aunque no sean de origen biológico, pero que podamos controlar, ¿no? Por ejemplo, bidones o diferentes materiales que nos ayuden a no generar estos residuos, y por tanto que el carbono que vamos a descontrolar no se convierta en CO2 en la atmósfera. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí veis en pequeñito una botella de plástico. El plástico en los océanos puede generar, descomponiéndose, puede llegar a convertirse en una sustancia que desbalancee el equilibrio del mar, ¿no? Cambiando incluso el pH, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa, por tanto, es promover el carbono vivo, que es el que genera esa abundancia de la que estaba hablando antes, ¿vale? Con energías renovables, utilizando, regenerando los sistemas, ¿vale? Y ahora comentaremos algo más de esto. Por tanto, bueno, esto era la parte de energía, pero luego evidentemente también nos interesa saber cómo funciona, cómo se gestiona el agua desde la fábrica, pero también, por ejemplo, en el campo de algodón, si se utilizan prácticas agrícolas en las que no se utiliza un exceso de agua, sino que hay tecnologías o se buscan variedades del algodón que puedan ser más autóctonas y por tanto que requieran menos agua o menos recursos, etc. ¿Vale? Esto por un lado. Luego, que cuando nosotros utilicemos el agua en la fábrica, intentemos tratarla como considerando que son recursos, es decir, que en el momento en el que salga de nuestra fábrica esté tan limpia como cuando ha entrado, o si lo pudiera estar más sería ideal, estaríamos ofreciendo un recurso al entorno, ¿vale? Y luego tener especial cuidado de cómo, evidentemente, cómo en ciertas zonas en las que hay escasez o en las que hay problemas de contaminación, se pueden llevar a cabo prácticas innovadoras para revertir el efecto, ¿vale? Esto es muy rápido, sé que voy un poco en general, pero es que son muchas cosas las que se pueden hacer. Y luego lo que os comentaba, vamos más allá de lo que propone la economía circular con la certificación Credel to Credel, porque además de regenerar los sistemas naturales, también nos interesa regenerar los sistemas humanos. Creemos que se puede hacer mucho para fomentar la diversidad
y enriquecer las diferentes culturas, etc. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues queremos con la certificación, hay una categoría específica para asegurar que las prácticas de la empresa que trabaja en este programa son responsables, que hay transparencia, que no solo trabaja, que no trabaja sola, sino que busca colaboraciones para ir más allá con entes públicos o con otros entes privados para escalar las soluciones que se encuentran como positivas e innovadoras y, en definitiva, para generar un impacto positivo, no neutro. ¿Vale? Aquí veis algunas certificaciones que se utilizan como base del programa. Bueno, habéis visto... bueno, no lo habéis visto, pero el programa del Tucredel también, porque busca una mejora continua, está evolucionando y entonces en un mes saldrá el programa o se podrá empezar a certificar productos con la nueva versión, que será mucho más aspiracional, digamos. Y estas certificaciones serán como un punto de partida, pero vamos a buscar ir bastante más allá. ¿Vale? Bueno, quería dar esta pequeña pincelada. No sé si os he aclarado las cosas o por explicar demasiadas ha sido muy confuso, pero bueno, evidentemente luego tendremos tiempo para preguntas. Muchas gracias.